River igualó 1-1 en Junín ante Sarmiento y en este video vamos a hablar un poquito más en detalle sobre lo que fue el partido. Vamos a desmenuzarlo e intentar explicar de la mejor manera por qué a River nuevamente se le termina complicando un partido en condición de visitante, por qué se lo vio nuevamente incómodo, por qué el equipo sigue todavía sin encontrar un buen funcionamiento, porque además creo que en este partido hemos visto cosas muy poco positivas o hay cosas muy poco para destacar de manera positiva, y creo que hay más cosas negativas, por supuesto, y también por supuesto que también hablar un poquito sobre el buen trabajo que hizo Sarmiento, de cómo lo incomodó a River, de cómo también le generó peligro a través de qué manera, de qué estilo, de qué forma hizo sufrir a River en varios pasajes del partido. Y bueno, insisto, hablar un poquito sobre todo lo que dejó el partido desde lo más táctico posible. Así que bueno, insisto, vamos a hablar de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. Quinto empate de River de visitante en este torneo. Es cierto que no perdió, que son 6 partidos, 5 empates y apenas una victoria, pero es otro partido de visitante en el que River nuevamente termina siendo o terminamos viendo un River incómodo, un River que no puede hacer pie, que no puede imponer su idea, y que además estos 6 partidos tienen como factor común que el equipo rival, que el local es el que le impone las condiciones, es decir, que el local es el que hace que el partido se juegue como planea justamente ese equipo. Como a River se le termina complicando de más estos contextos, estos partidos en los que el rival le propone un partido más físico, más trabado, más disputado, obviamente con unas dimensiones de la cancha muy diferentes al Monumental, claramente, y como a River en esos contextos se le termina complicando mucho el partido, porque además de que el equipo no muestra un buen funcionamiento, de que pasan los partidos y no logra hilvanar por lo menos 2 buenos partidos de manera consecutiva, mostrando una buena versión. Además de todo eso, es un equipo al que le cuesta cuando el rival mete, cuando el equipo rival va al roce, choca, trata de hacer un partido, como decía antes, más cerrado, mucho más flexionado, en el cual el equipo rival lleva al barro a River. En esos contextos al equipo le cuesta muchísimo. Es un equipo al que además le falta rebeldía. No hay ningún futbolista que termine siendo o se termine saliendo un poco de esa monotonía del equipo, de que es un equipo que ya lo venimos viendo, sin mucha movilidad, salvo algún partido en particular de los últimos. El resto de partidos siempre es casi lo mismo, un equipo sin movilidad, que le cuesta asociarse, un equipo al que también le cuesta rebelarse, como decía antes, ante la situación. No hay ningún futbolista que salga un poquito del molde y termine por ahí destrabando el partido con una acción individual, porque cuando un equipo no tiene un buen funcionamiento a nivel colectivo y en algún momento alguna individualidad te tiene que salvar, y la verdad que pasan los partidos y esto a River no le termina sucediendo. Si bien en los últimos encuentros, el recordado partido frente a Atlético Tucumán, creo que un buen primer tiempo ante Central, el buen primer tiempo el otro día por la Copa, creo que son más o menos el camino por el cual River debería continuar, o eso bueno que mostró en esos partidos puntuales, empezar a darle continuidad. Pero la verdad que volvimos a ver el otro día en Junín un retroceso del equipo, insisto. Creo que visitante es donde más le cuesta a River, y no solamente en este torneo. Esto ya viene del año pasado, ya viene incluso desde el ciclo de De Michelis, recordando lo que fue aquel torneo que ganamos, el del 2023, el primer torneo de De Michelis que sale campeón del torneo. Como aquel River tuvo partidos horribles de visitante, terminamos saliendo campeones, es verdad, pero jugando algunos partidos de visitante totalmente muy flojos. Recuerdo, por ejemplo, alguno con Vélez que perdimos, creo que 1-0, 2-0, muy malo. Un partido, por ejemplo, bueno, el partido de Riestra, por ejemplo, que es uno de los últimos partidos de Michelis. Partido, por ejemplo, también con Argentinos Juniors. Recuerdo un partido con Banfield, creo que es un 1-1, pero un partido muy malo de River. Insisto, en aquel torneo incluso, insisto, durante el ciclo de Michelis hemos visto partidos en los que River de visitante ha sido prácticamente una lágrima, un equipo que fue totalmente avasallado, o que fue un equipo totalmente incómodo ante la propuesta del rival. Por eso, insisto, es algo en lo que River tiene que empezar a acostumbrarse. ¿Por qué? Porque el 90% de los equipos del fútbol argentino le va a jugar así cuando River juegue de visitante. El próximo partido, por ejemplo, es contra Gimnasia, y yo estoy
casi 100% seguro de que Gimnasia le va a plantear un partido muy pero muy parecido al que le planteó Sarmiento, al que le planteó Riestra, al que le planteó Godoy Cruz, al que le planteó San Martín y San Juan, al que le planteó Platense. Son todos partidos que, si los vemos, tienen siempre un factor común en el que River se siente incómodo, en el que al rival le imponen las condiciones, partidos trabados, muy físicos y demás, todo lo que decía antes. Por eso River se tiene que empezar a acostumbrar, o tiene que saber, o tiene que empezar a entender que el 90% de los equipos le van a jugar así cuando River juegue de visitante, y es algo en lo que el equipo tiene que empezar a acostumbrarse, es algo en lo que tiene que empezar a entender, o tiene que empezar a aprender a jugar en estos contextos. No sé si jugar de otra manera, jugar con otra idea, pero sabe ya de primera mano que los equipos, cuando juega de visitante, le van a jugar prácticamente de una forma muy similar, porque además en ataque siempre son equipos que apuestan por un juego más largo, por un juego directo, apostando siempre por ir a jugar largo para el 9, para jugar a la segunda pelota, acciones a pelota parada. Insisto, son equipos que le plantean prácticamente el mismo partido, y River no le encuentra solución. Lo hecho, son 6 partidos en este torneo de visitante, 5 empates, 3 de ellos 0-0, el de San Lorenzo, el de Godoy Cruz y el de Riestra, y después apenas una victoria, aquella frente a San Martín y San Juan, en un partido en el que River también tuvo un primer tiempo muy muy complicado y un segundo tiempo en el que lo termina destragando con esos goles de Borja y de Mastantuono. Pero vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue el partido del otro día. Insisto, un empate creo que justo, creo que es un empate que incluso River la termina sacando un poco barata, porque en el segundo tiempo o sobre el final Sarmiento tuvo un par de situaciones claras para poder ganar el partido. Nuevamente Armani termina siendo determinante para River. Otra vez volvemos a ver una defensa que volvió a dejar dudas, un muy mal partido de Casco, un mal partido tanto de González Pires como de Pesela. Bustos es un jugador que no te está aportando en ataque, no te está aportando poco, y en defensa es un jugador que también sufre, que también tiene algunos errores. El otro día, creo que para destacar de positivo, por momentos alguna cosa entre Aliendro y Castaño, que fue el doble 5, y que por momentos se los vio con una buena conexión, pero después el segundo tiempo volvimos a ver un equipo que no pudo jugar por adentro. Mastantuono muy estancado en la derecha y otra vez volvió a tener un mal partido pese a la asistencia del 1-0. Nacho, bueno, un partido que otra vez vuelve a reflejar que Nacho no está claramente para jugar en River. Subiabre también muy parecido al de Mastantuono, muy estancado en la izquierda, casi sin mucha movilidad. También se lo vio muy en una mala versión, además que es un jugador que físicamente todavía le falta agarrar roce de primera. Y por ahí la única buena noticia, o la noticia más positiva, sea que Borja volvió al gol, pero después tampoco es que Borja haya hecho un gran partido. Puede ser, insisto, positivo que haya vuelto al gol, que se le haya abierto el arco, pero después el resto del partido de Borja, la verdad que tampoco fue muy pero muy positivo. Por eso me cuesta destacar algo del partido del otro día de River, más allá de alguna cosita de Castaño en el primer tiempo, y después la verdad que muy poquito más. Los cambios tampoco surtieron efecto, porque Colidio entró más o menos bien, pero tuvo una chance muy clara y no la aprovechó. Mesa otra vez volvió a alternar entre buenas y malas. Rojas también entró y tuvo algún remate en el travesaño, tuvo algún remate de afuera, pero tampoco pudo influir demasiado. Enzo Pérez casi no tuvo gravitación porque entró sobre el final. Driussi también tuvo una chance muy clara, pero también tuvo poca participación. Por eso tampoco es que los cambios le dieron un cambio, valga la redundancia, significativo a River. Por eso es un equipo que sigue sin encontrar funcionamiento, sigue sin encontrar una identidad, sin una idea clara, que le cuestan mucho estos partidos, y que, insisto, estamos ya en abril y son reiterados estos niveles o estos partidos en los que River, insisto, no puede mostrar una buena versión. Pero vamos a empezar a ver algunas imágenes de lo que fue el partido el otro día. River que se paró con que volvió a cambiar el esquema, fue un 4-2-3-1. River que viene jugando el otro día, por ejemplo, frente a Universitario, fue un 4-4-3-3. Venía jugando también con un 4-3-1-2. Bueno, Gallardo otra vez volvió a cambiar el sistema, en este caso con un 4-2-3-1. Acá se ve bien clarito en la línea de 4, Aliendro y Castaño en la misma línea, haciendo esa especie de doble 5. Y después vamos a ver, por ejemplo, lo de Mastantuono en la derecha, Subiabre en la izquierda, Nacho de
de 10 y Borja obviamente como el hombre más adelantado. Sarmiento que se paró con ese 4-4-2 con Sur y Joaquín Go por afuera. Elian Jiménez, Villalba, el doble 5, Carabajal más cerquita de Morales, armando ese 4-4-2 en defensa. Es cierto que después fue un 4-2-3-1 también, con Carabajal un poquito más retrasado respecto a la posición de Morales. Y acá también nuevamente lo mismo con ese 4-4-2 para dejarlo bien en evidencia. Sarmiento que durante todo el partido fue o se mantuvo en este 4-4-2. Y bueno, acá también lo que decía antes, y algo que también quería destacar, vimos un River realmente muy estático, muy con jugadores en posiciones muy fijas. Vuelvo lo de antes con Mastantuono siempre y muy estancado en la derecha, Zubiabre muy estancado en la izquierda. Aliendro y Castaño tuvieron cierta movilidad en el primer tiempo, por momentos uno quedándose más retrasado y el otro liberándose un poquito más. Nacho tuvo cierta movilidad, pero tampoco es que le dé mucho el físico, y Borja, que ya sabemos que es un delantero mucho más posicional y que no tuvo tampoco demasiada movilidad. Entonces es un equipo que, salvo por Aliendro y por Castaño, después tampoco pudo romper demasiado el molde. Y además, algo que también después lo quería marcar es la posición tanto de Mastantuono como de Nacho. Creo que al ser zurdos, que suelen tirarse más por la derecha, creo que eso a Mastantuono lo terminó incomodando, porque justamente, como decía antes, lo vimos mucho por derecha. Y es un jugador que en los mejores partidos que tuvo este año siempre lo vimos arrancando por la derecha, pero siempre teniendo posibilidad de ir hacia adentro, de conectarse, de, por ejemplo, por momentos que el lateral, ya sea Montiel o Bustos, vaya por afuera y Mastantuono se recueste más por dentro. Bueno, en este partido casi ni lo vimos, y creo que mucho tiene que ver con la posición de Nacho, que jugando de 10, jugando en ese 4-2-3-1, siempre arrancó en casi todas las jugadas arrancando de derecha hacia el centro. Entonces por momentos se terminan estorbando, y creo que en ese contexto ninguno de los dos pudo hacer un buen partido. Lo de Nacho ya sabemos que es algo más común, porque ya desde el año pasado es un jugador al que le cuesta muchísimo, más allá de que tenga buenas intenciones, más allá de que tuvo alguna acción en la que se pudo mover, en la que pudo encontrar algún espacio vacío, en la que pudo ponerse entre líneas. Después, lo que le cuesta mucho a Nacho ya es el físico, le cuesta girar, le cuesta moverse. En los duelos físicos claramente los termina perdiendo la gran mayoría. Es un jugador que también por momentos ralentiza mucho la jugada, ralentiza mucho los ataques de River. Entonces ya lo de Nacho es algo más, por supuesto, asociado a la edad, y es un jugador que, insisto, ya hace más de un año que vemos este nivel muy flojo de Nacho, que claramente no está ya para ser titular, no está para jugar en River directamente. Y lo de Mastantuono, insisto, el otro día tuvo un mal partido frente al Universitario. Acá contra Sarmiento volvió a tener un partido en el que no pudo mostrar su mejor versión, pero en este caso creo que mucho tiene que ver con su posición tan recostada sobre la derecha, y sobre el hecho de que Nacho se movió también por sectores muy similares. Entonces tampoco pudo irse mucho para adentro. Vamos a ver esta una acción minuto 8, cómo fue o cómo intentó atacar Sarmiento, que intentó mucho juego directo, juego largo, lo que decía antes, en este caso apostando por ganarle la espalda tanto a Bustos como a Casco, ganarle la espalda a los laterales. Entonces una pelota larga de Acosta hacia, en este caso, Godoy, que le iba a terminar ganando, creo que Aliendro, y acá como a ver cómo la pelota lo termina superando a Bustos y le termina ganando a Joaquín Go, una acción en la que después Sarmiento no la pudo aprovechar mejor, pero empezamos a ver algunas acciones de cómo Sarmiento intentó con ese juego largo apostar por ganarle la espalda, como antes decía, tanto a Bustos como a Casco. Esta es otra pelota larga. En este caso vamos a ver cómo Carabajal lo termina haciendo salir de posición a Casco, y como Casco después va a terminar descuidando su espalda. Un Casco que tuvo un partido muy flojo, fue muy flojo el partido de Casco. Esta es una acción en la que se va a conectar muy bien Carabajal con Sur, y después la pelota larga del 10 de Sarmiento para que Morales termine llegando a esa línea de fondo, en la que ya claramente no estaba Casco porque se había quedado fuera de acción, y en la que tuvo que salir, en este caso, Pesela para cubrir al delantero Sarmiento. Pero vamos a ver varias jugadas en las que sistemáticamente Sarmiento optaba por esa pelota larga y rápidamente buscar la espalda, sobre todo de Casco más que de Bustos. Por eso hacía que Casco sufrió mucho más el partido que
que Fabricio Bustos. Esta es otra acción muy parecida, pelota larga de Acosta, Sarmiento que casi no tuvo problemas o casi no salió, mejor dicho, desde el fondo jugando por abajo, siempre pelotas largas, siempre pelotas a los laterales, en este caso una pelota de Acosta hacia Orihuela, y vamos a ver cómo Orihuela con un control termina tirando esa pelota larga nuevamente hacia la espalda de Casco, y esta acción en la que Sur le termina nuevamente llegando casi a la línea de fondo y tirando el centro. Estas son igualmente son acciones en las que Sarmiento no le pudo sacar mucho provecho, pero que son acciones en las que me sirven para poner de ejemplo lo que decía antes de cómo constantemente intentó ganarle la espalda a Casco. Esta es una acción que tuvo River, de las pocas claras que tuvo en la primera parte, un cabezazo de González Pires que saca muy bien a Costa, y que en el rebote también un remate de volea Subiabre muy bueno que nuevamente termina sacando a Costa, acción que estuvo igualmente invalidada por un fuera de juego de Nacho Fernández, pero insisto, acciones que tuvo River de las más claras que tuvo en el primer tiempo, una acción de pelota parada, no tanto de una jugada elaborada, de una acción en movimiento. Esta es otra acción, nuevamente vamos a ver lo que decía antes, como Sarmiento siempre intentando atacar la espalda de Casco. Este va a ser un buen 2 contra 1 de Orihuela frente a Sur, y la pelota que en esa buena conexión con Subiabre, que además Subiabre jugando por izquierda no es un jugador que tenga tampoco mucha vocación defensiva para ayudar a Casco, entonces también Casco por momentos quedó bastante solitario en esa tarea defensiva. Por eso también River tuvo muchos problemas para defender por las bandas. En este caso va a ser una buena conexión, como veíamos, entre Sur y Orihuela, el centro del lateral derecho de Sarmiento, la acción que la va a terminar capturando Morales, el delantero centro de Sarmiento, dentro del área, el toque atrás y después el remate del número 15 de Sarmiento, que termina con una muy buena tajada de Armani, pero nuevamente como Sarmiento, a partir de una pelota larga, a partir de un buen 2 contra 1 entre Orihuela y Sur, como la acción termina con un remate del propio extremo izquierdo de Sarmiento, extremo por el derecho de Sarmiento, y con un remate, una ocasión muy clara que tuvo Sarmiento al minuto 25 para encontrar el 1-0. Minuto 28, esta es otra vez lo mismo siempre, Sarmiento siempre con ese 4-4-2. Acá va a haber una buena jugada de Castaño, cómo va a recibir en ese sector después de un pase de Bustos, y cómo con una conducción va a terminar acelerando la jugada. Castaño, que en el primer tiempo se lo vio en un nivel parecido al que mostró el otro día frente a Universitario, se lo vio activo, se lo vio pidiendo la pelota, tratando de ser protagonista, tratando de conectarse, tratando de tocar e ir a buscar, tratando de con alguna conducción, como en este caso, tratando de que el equipo progrese. Se lo vio activo a Castaño. Después en el segundo tiempo creo que se termina contagiando un poco del resto del equipo, pero dentro de todo el primer tiempo fue lo más o de lo mejorcito que tuvo River. Esta es una acción en la que termina conduciendo. Lo va a encontrar muy bien a Nacho acá. Nacho se termina encontrando ese lugar vacío de buena manera. El buen taco de Nacho. Y después esta es una acción en la que Borja acá termina rematando sobre el rival. Un remate que se fue claramente bloqueado. Y una acción en la que River pudo haberla aprovechado mejor, claramente, porque vamos a ver cómo Mastantuono está totalmente libre acá en la izquierda. Una acción en la que tanto él como Subiabre terminaron intercambiando las bandas, terminaron, Mastantuono que fue por la izquierda y Subiabre fue por la derecha, pero una acción en la que termina con un remate de Borja, pero que pudo haber sido aprovechada de mejor manera. Y después, que es una jugada que es un despeje después de Sarmiento, y la vuelta que la va a recuperar River, y nuevamente con González Pires, que acá va a encontrarse con Borja, que en esta acción hace algo raro en él, que es bajar a recibir, toca con Nacho Fernández, Nacho que termina abriendo para Mastantuono en la izquierda, porque es la misma acción que veíamos antes, es la misma secuencia de jugada, con Mastantuono que quedó en esa acción por izquierda. Después la buena acción de Mastantuono sobre Orihuela, y el muy buen centro para que después Borja termine anticipando a Lucas Acosta, termine punteando la pelota y termine marcando el 1-0. Una buena jugada de River, de las mejores jugadas de River en todo el partido, diría. Pero bueno, esta es una acción en la que por supuesto tiene mucho valor porque termina en gol, pero una buena jugada en la que vemos luego, insisto, raro en Borja, que es bajar a recibir, bajar y tocar rápido para Nacho que abre para Mastantuono, después el buen centro de Mastantuono y el remate del colombiano en el primer palo. Pero bueno, insisto, una de las mejores jugadas de River durante todo el partido, y algo en lo que también creo que esto podría ser también algo que Gallardo empiece a
a utilizar más, que es también que el equipo tenga un poco sorpresa de Mastantuono, si bien arranca por derecha, en alguna jugada que se tire por izquierda, que intercambie de posición con el otro extremo, por ejemplo, en este caso con Subiabre, que en algún partido lo puede hacer con Colidio, y no sé, que haya más movimiento, que haya más rotaciones, que haya más cambio de posiciones, porque si no el equipo, insisto, digamos, un equipo totalmente muy parado, insisto, sobre todo en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo con los cambios vimos algo un poquito más, algo más de movilidad, pero en la primera parte Mastantuono muy volcado sobre la derecha, Subiabre muy volcado sobre la izquierda, Nacho con algún movimiento pero siempre jugando en la misma zona. Lo de Borja ya es sabido. Por eso vimos un equipo bastante estático y con jugadores que tuvieron siempre una posición fija y que nunca se rebelaron, o que nunca abandonaron su posición. Siempre, insisto con esto de las posiciones fijas. Después vamos a ver esta otra acción en la que nuevamente Sarmiento eligió atacar por el costado izquierdo, una pelota larga en la que Sur le va a terminar ganando la posición a Casco. Después el buen desborde del 15 y una acción en la que tampoco después termina en nada peligroso, creo que termina en un centro pasado, pero otra vez como Sarmiento siempre eligió atacar por el costado derecho, por el costado, o mejor dicho, por la espalda de Casco. Esta es otra acción, nuevamente acá vamos a ver cómo Carvajal termina recibiendo en esta zona central y después rápidamente se termina perfilando y buscando la pelota larga para Joaquín Go, que después le termina ganando muy bien la posición a Bustos. Termina la jugada que termina en gol justamente del extremo de Sarmiento, pero estaban fuera de juego. Pero es otra acción que, si bien estuvo anulada, fue anulada de buena manera. Queda en evidencia cómo Sarmiento constantemente intentó atacar la espalda tanto de Bustos como de Casco. Esta es otra acción, esta es una pelota larga, creo que de Elian Jiménez, un buen cambio de frente para acá, nuevamente para el costado izquierdo, para el costado derecho del ataque de Sarmiento, costado izquierdo de la defensa de River, y la acción que va a tener con un control de Sur. El número 15, que tuvo un buen partido, fue de los más peligrosos de Sarmiento, y con una falta totalmente evitable, evitable de Nacho, que obviamente con ese afán de defender, no es un jugador que no siente involucrarse en esas tareas, y terminó haciendo una falta totalmente evitable. Y a partir de esa acción después va a llegar el 1-1 Sarmiento, una acción, una pelota parada en la que River defiende mal porque la despeja 2 veces, y en las 2 veces Sarmiento vuelve a meter la pelota dentro del área. El primer despeje acá no lo puse, pero es un despeje de un jugador de River que un jugador de Sarmiento vuelve a meter dentro del área. Después es un mal despeje de Borja, y la acción que después termina con otro cabezazo de un jugador de Sarmiento, en este caso el cabezazo de Joaquín Go, y la acción que termina con el remate de Insaurralde en el segundo palo, totalmente libre para lo que fue el 1-1. Una acción, insisto, mal defendida, en la que hubo 2 despejes fallidos de 2 jugadores de River y 2 jugadas y 3 toques, por así decirlo, de jugadores de Sarmiento, que termina con este gol de Insaurralde. Además, lo dicho, una falta previa totalmente evitable por parte de Nacho. Una acción en la que es cierto que Armani le terminan definiendo en el área chica. No sé qué tanta responsabilidad se le puede dar, pero bueno, es una acción, insisto, en la que River pudo claramente hacer algo más. Claramente. Después ya sobre el final del primer tiempo, 2 acciones que tuvo Sarmiento. Esta es una pelota mala de Bustos, un pase de zurda hacia el medio, totalmente algo que va en contra de lo que debería ser un jugador, un pase al medio para nadie. La acción que después la termina recuperando Sarmiento, un pase para Morales, que después saca el remate de zurda que lo termina tapando Armani. River, que después del 1-1 Sarmiento tuvo esos 5 minutos hasta el final de la primera parte en la que tuvo esta Sarmiento, se vio un River que se fue de partido y casi se lo terminan dando vuelta en muy pocos minutos. Le insisto, después la buena taja de Armani, y después estas 2 acciones, que esta es una jugada del minuto 15, que vamos a ver que son 2 jugadas muy parecidas y que también hablan un poco del momento de River, en el que hay desconexiones, en el que es un equipo al que termina yéndose del partido. Lo que decíamos, minuto 15, un tiro libre jugado en corto de Sarmiento, una jugada preparada, como acá va a terminar con esta salida de Armani, la acción que después termina en un córner. Pero vean el minuto 15, después, sobre el final del primer tiempo, una jugada exactamente igual. Minuto 48, la última acción del primer tiempo, un córner, un tiro libre rápido
y preparado de Sarmiento, y la acción que después termina con un remate que por centímetros después no terminó siendo gol de González Pires en contra, pero como Sarmiento tuvo 2 jugadas preparadas en la primera parte y le terminó haciendo peligro o le terminó haciendo daño a River sin que River se percatara de que Sarmiento esa jugada ya la había hecho en minutos antes. Insisto, también creo que son jugadas que hablan justamente de esa desconexión que estamos viendo de River. Ya en el segundo tiempo, ya con los ingresos de Mesa, de Colidio y de Rojas por Nacho, por Zubiagri y por Mastantuono, esta es una buena acción al arranque del segundo tiempo, una pelota de Borja hacia Mesa, Mesa que va a abrir hacia Colidio, después Colidio que haciendo esa típica jugada que hace el de izquierda hacia adentro para encontrar su perfil derecho con un remate que saca nuevamente a Costa, una buena acción y un Colidio que después vamos a ver que sí tuvo esa acción del penal y demás, pero que más o menos entró bien. Creo que fue de los cambios que mejor hizo a River, que un poquito más que lo mejoró, porque más lo hizo el primer tiempo Zubiagri no había sido bueno, había estado muy incómodo. Creo que Colidio en ese sentido termina mejorando un poquito a River, pero tampoco sin ser tan gravitante obviamente en el resultado. Después de River, que en el segundo tiempo terminó cambiando de esquema, acá se ha clarito el 4-3-3, como veíamos el primer tiempo con ese 4-2-3-1, con la entrada después de Mesa, River terminó armando, o Gallardo terminó eligiendo armar un 4-3-3, la línea de 4, Castaño de 5, el 5 de River en el segundo tiempo fue Castaño, Mesa Aliendro de interiores, después sí, Colidio por izquierda, Rojas por derecha, y obviamente Borja de 9, hasta después de la entrada de Driussi, pero River en el segundo tiempo fue como el otro día en Lima, con ese 4-3-3. Esta es una acción en la que vamos a ver como Rojas, que esto también lo quería marcar. Antes en el primer tiempo decía que Mastantuono estuvo incómodo porque por momentos se superponía con Nacho. Bueno, en el segundo tiempo sin Nacho, Rojas tuvo más libertad y pudo ir para adentro. Por eso insisto de que el partido Mastantuono también se explica mucho de esa posición con Nacho, de que por momentos se chocaron, de que son jugadores que les gusta, siendo zurdos, arrancar por la derecha. Entonces se lo vio por momentos muy solapados. Bueno, creo que en el segundo tiempo sin Nacho y con Rojas más liberado, vimos a River que tuvo un poquito más de profundidad por derecha. Pues insisto, por esto quería poner esta acción en la que vemos a la que vemos a Bustos por afuera y a Rojas un poquito más yendo hacia adentro, Colidio como siempre por izquierda, y ahí también se ve clarito el 4-3-3 con Castaño 5, Aliendro y Mesa de interiores. Esta es una jugada en la que River tampoco le pudo sacar buen provecho, una pelota que vamos a Aliendro, y como Borja nunca, obviamente no tiene jugadores en las espaldas, pero como nunca lo termina viendo a Colidio, porque además Borja algo que tiene, que por ahí cuando sale a jugar fuera del área, es un jugador de tocar, de jugar a 1 o 2 toques, pero de mala manera. Es un jugador que por ahí como que se quiere sacar la pelota encima rápido, como que termina tocando mal. Esta es una acción muy clara, vamos a ver cómo termina bajando a recibir y cómo toca de primera hacia Bustos y la toca mal. Después Bustos también no estaba bien posicionado, no estaba atento, pero insisto, una jugada, son estas jugadas en las que yo definiría como que a River o River tiene o el rival le otorga micro oportunidades y esas micro oportunidades River no las puede aprovechar, porque insisto, esta es una jugada en la que vemos como Colidio está totalmente libre por izquierda, como si la pelota iba hacia él, quedaba mano a mano con el lateral de Sarmiento y podía haber sido una ocasión de peligro, pero como esas oportunidades que tiene River, que el rival le da, River no las termina aprovechando, son oportunidades mínimas que son por momentos invisibles o que no son muy perceptibles viendo el partido en vivo, pero que después si las ves en imagen, en una repetición y decís, y acá si Borja tocaba rápido o se la daba a Rojas y Rojas abría para Colidio, y bueno, podría haber sido una ocasión de peligro, parecía a la que antes veíamos en el primer tiempo de cómo Borja termina sacando el remate de primera sobre el rival de Sarmiento. Y cuando tenía Mastantuono libre por izquierda, bueno, son esas micro oportunidades que River no termina de aprovechar de la mejor manera. Y por supuesto son cosas que esto depende más de los jugadores que del propio Gallardo. Insisto, con esta mala evolución de Bustos sobre él, de Borja sobre Bustos. Sarmiento que en el segundo tiempo también tuvo... o tomó mejor o referenció mejor el mediocampo de River. Acá vemos a Morales siempre bien cerquita de Castaño, Villalba siempre bien cerquita de Mesa y Elian Jiménez bien cerquita de Aliendro, como River con ese 4-4-3-3
también por momentos le simplificó la tarea a Sarmiento, que insisto, tomó mejor esas marcas hombre a hombre. Acá otra acción muy parecida: Morales sobre Castaño, Jiménez saltando a la presión sobre Aliendro, Villalba bien cerquita de Mesa, Godoy, el lateral izquierdo de Sarmiento, de buen partido además, sobre Rojas. Insisto, con un Sarmiento que también estuvo bien escalonado, estuvo bien en esas marcas hombre a hombre, y eso también lo complicó el partido, por supuesto, acá River. Además, Sarmiento no fue un equipo tampoco que se metiera tan atrás. Acá se ve muy bien en esta imagen como Sarmiento intentó por momentos presionarlo a River, lo intentó incomodar con un bloque, o defendiendo, en un bloque medio y no tanto en un bloque bajo. Por eso también creo que fue positivo el partido de Sarmiento en ese sentido. Obviamente, lo que decía antes, hay mérito de Sarmiento, por supuesto, hay mérito del rival, sí. Hubo mérito de Riestra, hubo mérito de Platense, hubo mérito de Godoy Cruz, hubo mérito de San Martín y San Juan en la primera parte, hubo mérito de San Lorenzo en su momento en el gasómetro, hubo mérito del rival claramente, pero lo que insisto es que River tiene que aprender a jugar en estos contextos, en los contextos de partidos más físicos, más cerrados, en los que el rival mete de más, en los que el rival por ahí hace un poco de tiempo, en los que toma mejor las marcas. Insisto, es un contexto en los que River tiene que aprender a jugar, porque vuelvo a lo de antes, el 90% de los equipos del fútbol argentino le van a jugar de esta manera. Minuto 17, vamos a ver esta pelota larga de Insaurralde. Esta es una acción insólita de River, como la pelota va de Insaurralde a Sur, y como Sur, que acaba de recibir dentro del área, de espaldas, y como ante cuatro defensores de River, cómo se va a terminar girando y después sacando ese remate de zurda ante la salida de Armani. Pero una acción insólita, como de una pelota larga, la pelota le termina llegando a un hombre de Sarmiento, y como ese hombre de Sarmiento ante cuatro defensores de River termina quedando mano a mano con Armani. Una acción, insisto, totalmente insólita, y una de las acciones también más positivas de Armani en el partido, que, como decía antes, nuevamente fue un factor determinante para que River no pierda. Esta es una acción en la que vamos a ver cómo también vamos a ver otra jugada en la que, si antes, como River esas micro oportunidades que le da el rival no las termina aprovechando. Vamos a ver esta pelota de Mesa hacia Colidio, que hace, que insisto, creo que entró bien Colidio en el partido. Esto es una buena jugada o es un buen movimiento, mejor dicho, tanto de Mesa como de Aliendro, de cómo arrastran, de cómo hunden a Villalba y a Jiménez, el doble 5 de Sarmiento, y cómo eso le deja liberado el espacio para la aparición de Kevin Castaño, pues el colombiano que tenía el remate de primera. Acá no lo aprovechó bien, y como por controlar la pelota además, ya rápidamente un jugador de Sarmiento se la termina sacando. Creo que es Mañín el que se la termina punteando. Y esto también es otra de las cosas que también tiene que aprender a jugar River, que en estos partidos el rival no te deja pensar mucho. Rápidamente, si un jugador de River hace un mal control o controla además, rápidamente hay un jugador rival que salta la presión sobre él. Insisto, mucho tiene que ver o mucho mérito tiene el rival, pero River, insisto, tiene que aprender a jugar en estos contextos. Esta es otra acción, como decía antes, que River tiene esas micro oportunidades y no las termina de aprovechar. Minuto 21, una recuperación de Elian Jiménez, este chico que está a préstamo justamente de River, que creo que fue el capitán el año pasado de la reserva, que fue bicampeón, y la verdad es que creo que hizo un buen partido. Se lo vio, la verdad que me gustó el partido de Jiménez. Una buena recuperación, en este caso ante Borja, y después una pelota larga del propio Jiménez hacia Morales, y Morales que siempre queda emparejado con González Pires, y Mañín, ya después de su ingreso, siempre terminó emparejado con Pesela. El centro después de Morales y el remate de Mañín, que fue tapado por Pesela. Pero vamos a ver varias acciones en las que Mañín siempre lo terminó anticipando a Pesela. No fue un buen partido de Pesela, que además se lo vio lento en algunas acciones, lento no solo desde el físico, sino lento de reacción. Y bueno, lo de González Pires también ya es un caso que, bueno, es un jugador que ya son varios los partidos en los que no termina siendo o no termina siendo un jugador con un grandísimo nivel, por así decirlo. Minuto 30, esta es la jugada que después termina con el penal anulado a Colidio, una pelota larga de Castaño hacia Bustos que acabas de encontrar muy bien a Driussi que ya había entrado por Borja. El toque de primera de Driussi, que esto lo destaqué el otro día frente al Universitario, esto Driussi lo hace bien, es un jugador más fino, es un jugador obviamente con un contacto o con una sensibilidad con la pelota en los pies mucho mayor a Borja.
Una buena jugada entre Driussi y Meza. Meza que se la devuelve al propio Driussi. Driussi que engancha dentro del área. Se la termina tocando nuevamente a Meza. Y Meza que rápidamente después abre hacia Colidio. Y esta es una acción en la que sabemos que la jugada terminó con un penal anulado a River. Pero es una jugada, insisto, insólita. Porque Colidio tenía el remate de primera. Tenía el remate con su pierna derecha. Pero increíblemente termina controlando además y termina con fingiendo un penal que no fue, que fue cobrado en primera instancia, pero que después vía VAR fue anulado de buena manera, porque la verdad que fue un piscinazo de Colidio. El arquero Sarmiento nunca lo termina tocando, pero otra jugada en la que River tiene una oportunidad, tiene esas micro oportunidades que no termina de aprovechar, porque acá, como decía antes, Colidio tenía el remate de primera, tenía el remate con su pierna derecha, pero increíblemente termina controlando de más. Y la acción que veíamos después termina termina en nada. Porque la verdad que después es una acción que no termina en nada. Pero como Colidio tenía el remate de primera con su pierna buena y termina controlando un control que además es raro lo que quiere hacer, porque con el control iba a quedar para definir con su pierna zurda. Entonces la verdad que no entiendo bien qué quiere hacer Colidio. Además, como decía antes, estos rivales, un control de más o un tiempo que pierdas y siempre hay un rival que te va a salir encima. Por eso insisto, como decía antes, son jugadas mínimas, puntuales, que no son perceptibles, pero que si las ves decís, y la verdad que acá Colidio tenía el remate de primera, podría aprovecharla mejor, que después si el remate la saca el arquero, da en el palo, y bueno, son cosas que pueden pasar. Pero esta de que controle mal, controle para su pierna inhábil y después termine fingiendo un penal, la verdad que acá lo de Colidio es difícil de comprender de cómo no remató de primera. Pero bueno, esta después sí es una buena acción de Colidio, que pese a ese penal o esa acción que no aprovechó, dentro de todo, como decía antes, entró bien al partido. Este es un desborde de él en la izquierda, y después esta muy buena acción de Driussi, como termina controlando con su pierna zurda, con un control orientado, y después termina sacando el remate también con su zurda, y la muy buena tajada de Lucas Acosta. Pero una buena jugada de River, de las mejores que tuvo en la segunda parte, de las chances más claras. E incluso creo que esta es la más clara que tuvo, o la última clara que tuvo. Después con un remate de Rojas que dio en el travesaño, pero después muy poquito más. Minuto 40 ya, sobre el final del partido, una pelota larga de Roncaglia Insaurralde, que increíblemente hizo un buen partido. Increíblemente lo digo por su edad. Esta pelota larga de Roncaglia, una acción en la que nuevamente tratando de buscar la espalda de Casco que acá la despeja mal, por eso el partido Casco fue muy pero muy flojo. Una pelota que le va a quedar a Vigo que ya había entrado en los últimos minutos. El centro de Vigo y este muy buen anticipo de Mañín sobre Pesela, que termina con la gran atajada de Armani, que apenas la termina tocando, y la pelota termina yendo después en el travesaño. Pero una atajada espectacular de Armani, que nuevamente, como decía antes, terminó siendo determinante para el equipo. Y otra acción en la que veíamos como Casco nuevamente termina siendo protagonista de mala manera de la jugada, y como Mañín nuevamente termina anticipando a Pesela. Por eso el partido de Pesela, como decía, se lo vio muy lento de reacción, muy lento en el sentido de que Mañín tuvo 2-3 jugadas en las que lo terminó anticipando, y jugadas que terminan siendo bastante claras. Y después la última, ya, esta es una jugada que obviamente fue anulada por fuera de juego, o tendría que haber sido anulada en caso de que hubiese sido gol. Otra es un centro nuevamente desde la derecha, nuevamente a partir de la banda de Casco, el centro, y Mañín, que por centímetros después no pudo terminar empujando la pelota. Una buena salida de Armani, otra tajada importante de Armani, otra intervención, mejor dicho, en esta acción, como termina trabando con su pierna derecha, pero insisto, una jugada que estaba fuera de juego, pero nuevamente como Mañín le termina ganando, en este caso a la espalda a Pesela. Insisto, estaban fuera de juego, pero bueno, me termina sirviendo para mostrar, insisto, cómo River sufrió mucho en defensa. Creo que es de los partidos que más sufrió en defensa de los últimos partidos. Por eso, bueno, es un partido, insisto, en el que River nuevamente de visitante le termina costando. No tuvo ocasiones, tuvo chances que pudo haber aprovechado mejor, como decía antes, pero volvió a tener un partido muy, muy, muy complicado. Le cuesta mucho este tipo de partidos, insisto, partidos físicos trabados en los que el rival mete, en los que el rival lo lleva al barro, lo incomoda.
Son partidos en los que el equipo se siente muy, pero muy incómodo. Por eso, vuelvo a lo de antes, se tienen que empezar a acostumbrar. ¿Por qué? Porque el 90% de los equipos, cuando River juegue de visitante, le van a jugar de esta forma. Los números finales: 15 remates de Sarmiento, 6 al arco, 13 remates de River, 7 al arco. Números muy parejos. Por eso insisto, creo que el empate está bien, porque Sarmiento tuvo sus chances, tuvo Armani que intervenir en varias jugadas, pero también vimos como Lucas Acosta, arquero Sarmiento, también tuvo varias acciones en las que tuvo que intervenir. La de Colidio en el segundo tiempo, la de Driussi, lo dicho, tuvo esas rojas en el travesaño. Después tuvo otro remate de Rojas que también saca Acosta, por eso tuvo también algunas acciones de River para marcar el 2-1, pero bueno, por eso creo que es un empate que termina siendo justo viendo el desarrollo del partido. Después, los nombres o los rendimientos individuales, lo he dicho, alguna cosita de Castaño en la primera parte, que además Castaño creo que en el segundo tiempo quedó un poco evidenciado que no es un 5 para jugar solo, es un jugador que puede ser un buen complemento para un número 5 o que puede ser, como el otro día, un interior derecho. Creo que ahí se siente más cómodo porque es un jugador que además tiene que tener movilidad, que tiene buena dinámica. Por eso Castaño de 5 no lo veo, la verdad. Creo que si juega va a tener que jugar de interior derecho, como jugó el otro día frente a Universitario, en el que tuvo un muy buen partido. Y después, sacándolo de Castaño muy poquito más, insisto, algo de Colidio en la segunda parte, Mesa, Rojas en el segundo tiempo, tuvieron alguna acción puntual, pero tampoco es que le dieron un cambio significativo al equipo. La defensa muy floja, insisto, muy mal partido de Casco. Bustos tampoco me gustó. Pesera y González Pires tuvieron acciones en las que quedaron pagando. Aliendro en la primera parte tuvo alguna cosita con Castaño, alguna buena movilidad, como decía antes. Cuando uno se quedaba más retrasado, el otro avanzaba un poquito más y tenía más libertad, o viceversa. Pero tampoco es que fue un gran partido de Aliendro. Mastantuono, lo dicho, muy estancado sobre la derecha, más allá de que después dio la asistencia, también estuvo impreciso. Desde lo físico le cuesta todavía, muy parecido a lo Subiabre aún más acentuado, muy estático los dos, muy estancados, cada uno en una banda. Nacho, insisto, se lo vio queriendo participar, se lo vio activo, pero el físico ya no le da. Y la verdad que tuvo un partido también muy discreto. Es más, por eso en la segunda parte Gallardo lo termina sacando. Y el caso de Borja, que bueno, hizo el gol, se le abrió un poquito el arco. Veremos si esto por lo menos lo ayuda a que recupere un poco de confianza. Pero después el resto de partido suyo tampoco es que haya sido nada del otro mundo, sino que es más de lo mismo que venimos viendo de él. Así que bueno, mucho más. Este fue mi análisis de este empate 1-1 de River ante Sarmiento en Junín. No mucho más. Veremos mañana según el partido frente a Barcelona de Ecuador, que seguramente lo estemos analizando seguramente miércoles o jueves. Veremos, ojalá, creo que va a volver Montiel, que en estos días, hoy o ayer, ya recibió la alta médica. Creo que va a jugar nuevamente Pablo Díaz Martínez Cuarta, va a volver Acuña. Castaño que solamente vuelve a jugar de interior, con Enzo Pérez 5, Mesa creo que por izquierda, Mastantuono, y creo que la dupla nuevamente será la del otro día en Lima, con Colidio y Driussi. Creo que por ahí más o menos tendría que ir el 11 que pare mañana Gallardo para esa segunda fecha de Libertadores. Así que bueno, no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que den like al video si es que les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.